Muy buenas tardes compañeros, me presento, soy Giancarlo Ramírez y a continuación voy a presentarles la explicación de cómo fue que resolvimos el punto uno del el primer punto de la página uno, ¿listo? Del último trabajo. Entonces, como nos dice el problema que la fórmula que se utilizan los meteorólogos para calcular el factor de enfriamiento del viento es la siguiente, que este es igual a 35,74 más 0.621 por T menos 35,75 por S elevado a 0.16 más 0.4275 por T por S elevado a la 6.16. ¿Listo? Entonces ya teniendo esa fórmula nos dan estos valores que donde T es la temperatura real del aire en Fahrenheit y S es la velocidad del viento en millas por hora. Entonces a continuación nos dan como una serie de puntos, el cual primero dice que cuál es el factor de enfriamiento del aire cuando la temperatura real del aire es de 32 grados Fahrenheit y la velocidad del viento es de 20 millas por hora. Y que hagamos la interpretación de en grados Celsius y en grados y en kilómetros por hora. Y ya el segundo es que tanta diferencia hay cuando la temperatura es de 32 y el viento aumenta de 20 millas a 21 millas. Y el último ya respecto a Bogotá y Cali, que tenemos que consultar estos dos factores y más o menos calcular cómo sería el enfriamiento del viento, tanto en Bogotá y en Cali al mediodía y a las 4 de la tarde. Entonces, para el primer punto tenemos acá la solución donde T equivale a 32 como lo plantea el problema, S son las millas que como lo plantea el problema. Entonces, lo que hacemos primero es sustituir T y S en la fórmula, lo cual nos daría como este resultado. Después de eso, calculamos la velocidad de millas, que sería prácticamente los paréntesis, que sería 20 elevado a la 0.16, el cual nos da este valor. Y por último, ya en Excel calculamos toda esta fórmula con los valores reemplazados. Este resultado es el resultado de T, que nos daría 19.986 grados Fahrenheit, aquí como lo vemos. Y ahora sí, para buscar la interpretación que nos quiere dar el problema, hacemos la fórmula de conversión, el cual convertimos grados Fahrenheit a Celsius, como lo vemos acá, que sería grados Celsius es igual a grados Fahrenheit menos 32 dividido en 1.8. Acá tenemos la primera parte de arriba, que son los grados Fahrenheit menos 32, igual a esta parte dividido en 1.8, como lo vemos acá. Entonces tenemos que serían menos 6.675 grados Celsius. Y ahora convertimos kilómetros, millas por kilómetros y nos da esta siguiente respuesta, que esta respuesta sería en kilómetros por hora. Como lo escribimos acá. Que la fórmula es muy sencilla, que es las millas, que en este caso son 20 millas por 1.6934, que es el valor de kilómetros, ahí haciendo la conversión. Entonces ya como conclusión y todo, tenemos que por lo tanto el factor de enfriamiento del viento es aproximadamente menos 6.675 grados Celsius con una velocidad de viento de 32.187 kilómetros por hora. Eso para el primer punto. Para el segundo, que es la diferencia que existiría si varía 20 millas por 21, entonces tenemos este punto. Aplicamos la misma fórmula en este caso. O sea, básicamente lo que hacemos es reemplazar los valores, pero esta vez de ser multiplicado por 20 es por 21, como lo vemos acá. Después calculamos la velocidad, que en este caso es la misma fórmula, que es 21 elevado a la 0.16. Y por último calculamos la misma fórmula, ya con este valor que calculamos con la velocidad en millas. Entonces reemplazamos la fórmula y calculamos todo esto. Y por último, para ya aplicar los cambios en el factor, lo que tenemos que hacer es restar la T21 menos T20, que en este caso sería los valores que nos dio en el primer dato, en el último dato, que es 19.706 menos 19.986, como lo tenemos acá.
Entonces ya tenemos acá la diferencia en cuanto a esto. Entonces, por lo tanto, el factor de enfriamiento del viento disminuye aproximadamente 0.279 grados Fahrenheit cuando la velocidad del viento aumenta de 20 a 21. Es la pequeña diferencia que tenemos ahí. Y ya en cuanto al resto, acá abajito, escogimos la fecha del 14, tanto para Bogotá como para Cali. Y ya por medio de internet y por datos meteorológicos, lo que hacemos es mirar a las 12 de la tarde qué temperatura estábamos, a las 4 qué temperatura estábamos y cuál era la velocidad del viento a las 2 y a las 4. Entonces en esta tabla las tenemos acá. A las 12 pm o 12 de la tarde tenemos una velocidad de 6 kilómetros. Entonces lo que hacemos es multiplicar 6 elevado a la 0.16 y aparte tenemos la temperatura de 12 grados Celsius, como lo tenemos acá. Para las 4 de la tarde aplica lo mismo. En este caso teníamos una velocidad de 19 kilómetros, o sea, el viento estaba golpeando más fuerte a las 4 de la tarde y una temperatura de 20. Y ya teniendo estos valores, lo que hacemos es aplicar los mismos factores de reemplazo en las fórmulas y nos daría estos resultados. Entonces tenemos que para las 12 de la tarde tenemos 2,412 y para las 4 tenemos 4,602. Y para Cali es lo mismo, solamente que tenemos una pequeña diferencia en cuanto a las temperaturas. Para este caso, a las 12 de la tarde tenemos una temperatura de 23 grados y a las 4 31, lo cual produce que obviamente el resultado sea mucho mayor porque se tiene mayor temperatura. Entonces ya con esto lo que concluimos es que se evidencian los resultados del factor de enfriamiento en Cali es mucho más alto que en Bogotá. Lo que quiere decir es que en Cali se percibe mucha más temperatura que en Bogotá, obviamente, porque Cali ya es como la explicación más científica de por qué Cali es que calienta más. O sea, prácticamente la temperatura y el viento y la velocidad del viento es una relación mutua de esos dos valores, esos dos factores. Y esto sería la solución del punto 1 de la actividad 1. Dando continuidad al desarrollo de la actividad número 1, procederemos a desarrollar el ejercicio número 2, el cual indica que la fórmula S o la función SWH es igual a 0,007184 W elevado a 0,425 H elevado a 0,725, que proporciona el área de la superficie S de un cuerpo humano en metros cuadrados en términos de su peso, que en este caso es W dado en kilogramos, y su altura, que es H dada en centímetros. Nos están indicando calcular la derivada parcial de S sobre la derivada parcial de W y la derivada parcial de S sobre la derivada parcial de H e interpretar cada uno de sus resultados. Para calcular las derivadas parciales de S sobre W y S sobre H de la fórmula ya mencionada, procederemos de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a identificar la fórmula original y en segundo lugar vamos a derivar parcialmente respecto a W utilizando la regla de la potencia. Para este caso, tomamos nuestra fórmula original y la multiplicamos por 0.425 W elevado a 0.425 H elevado a 0.725, en donde obtenemos como resultado a 0.030 W elevado al negativo 0.575 H elevado a 0.725. Ya obteniendo el resultado de la derivada parcial con respecto a W, vamos a realizar el mismo procedimiento con respecto a H, en donde de igual manera utilizaremos la regla de la potencia. Por lo tanto, tenemos que la derivada parcial de S sobre la derivada parcial de H es igual a la fórmula original por 0.725 H elevado a 0.725 menos 1. De esta operación tenemos como resultado que esta derivada parcial es igual a 0.0052074 W elevado a 0.425 H elevado a negativo 0.275.
De acuerdo a los resultados obtenidos anteriormente, podemos mencionar que la derivada parcial de S sobre W representa cómo cambia el área de la superficie S cuando el peso W aumenta en una unidad, manteniendo la altura H constante. Un valor positivo indica que un aumento en el peso resulta en un aumento en el área de la superficie del cuerpo. De la derivada parcial S sobre H podemos mencionar que esta nos representa cómo cambia el área de la superficie S cuando la altura H aumenta en una unidad manteniendo el peso W constante. Al igual que en el caso anterior, un valor positivo indica que un aumento en la altura también resulta en un aumento en el área de la superficie. Y como conclusión del ejercicio podemos mencionar que ambas derivadas indican que tanto el peso como la altura influyen positivamente en el área de la superficie del cuerpo humano y que estos resultados pueden ser útiles para estudios relacionados con la salud, la nutrición y entre otros.